Vamos a compartir una palabra que le hemos titulado Los nietos de Dios. Algunos le dicen con ñ, no los nietos, dicen. Para la guerra. Los nietos de Dios. Y ya se imaginarán un poco al ver la imagen de esta niñita ahí, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esta palabra? ¿Estamos listos? Jueces capítulo 2, versículos 7, 8 y 10. Dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Conocemos la historia del pueblo de Israel que el Señor nos enseña en la Biblia. Como estando en Egipto, Dios los saca a través de Moisés y pasan 40 años en el desierto, y a punto de entrar muere Moisés y Dios indica que seguiría otro líder en la nación, que era Josué. Josué y sus contemporáneos, a los que eran más o menos de su edad, vieron las maravillas de Dios, vieron el mar abrirse, vieron el maná caer del cielo, vieron la columna de fuego, la nube durante el día, vieron la gloria de Dios de una manera muy, muy especial. Pero mientras ellos crecían y habían experimentado la gloria de Dios de una manera tan fuerte, venían sus hijos más pequeñitos creciendo con ellos. Y entonces ocurre lo que nos dice aquí la palabra que acabamos de leer. Mientras Moisés estaba vivo y los ancianos que con él crecieron también, todos se mantuvieron sirviendo a Dios, porque Josué había pronunciado un discurso en su último capítulo del libro, nos relaciona el discurso que él da, pero la parte central es cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan? Y la gente de su tiempo dijeron: nosotros también, y se fueron y sirvieron a Dios durante algunos años, más de 25 años que Josué fue el líder del pueblo, pero empezaron a morir, y los que venían abajo, los hijos más pequeños, no conocían o no se habían dado cuenta de todas las obras y maravillas que Dios había hecho por su pueblo, de tal manera que tenían una relación, vamos a decir así, indirecta con Dios. Y entonces ellos poco a poco se fueron alejando de Dios. Dice aquí: se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y en muchos momentos y en muchos casos, no solamente no le conocían, sino que no les interesaba conocer a Dios. Y eso es terrible. Y eso es terrible porque sigue sucediendo. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios de mil maneras. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha sostenido. Hemos visto su gloria, hemos visto su poder. Pero a la hora de pasar la fe a la siguiente generación es cuando a muchos de nosotros nos falla. Nos falla traspasar la fe. Pensamos que porque nuestros hijos están con nosotros y acceden a venir con nosotros a la iglesia y reciben una clase, la tenemos asegurada con ellos, pero muchas veces no es así. Tristemente muchas veces sucede lo que dice aquí, dice: se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios y no le interesaba conocerlo. Entonces estos hijos de los hijos de Dios eran prácticamente como, o se sentían prácticamente como nietos de Dios. Y usted sabe que los nietos tienen privilegios especiales con sus abuelos, ¿cierto o no?
Ya pasaremos por ahí, espero que no tan pronto, pero tampoco tan tarde. Ya vendrá nuestro tiempo, pero me dicen que quienes ya están viviendo la experiencia, que es algo muy bonito, ¿verdad? Tener nietos, cuidarlos, apapacharlos, consentirlos, porque ya saben, ¿verdad? Cómo el papá o los papás les restringen ciertas cosas a los hijos, pero van con los abuelos y ahí se pierde toda regla, ¿no? Y hasta nos enfrentamos a los hijos, los abuelos ahí, ¿verdad? En mi casa yo mando, ¿verdad? En mi casa hacen lo que yo quiero. Y los chamacos encantados, ¿verdad? Desbaratan la casa, le prenden fuego y todo lo que quieran. Y el abuelo encantado, ¿verdad? Que le desbaraten la casa y todo lo demás. Dice, los nietos de Dios. Hay algunas características que tienen los nietos. Dice, se acostumbran a las bendiciones. Cuando nuestros hijos van creciendo, pues nosotros hemos sido obedientes a Dios, somos sus hijos, estamos entregados a Él. Y por ejemplo, ellos van y abren el refrigerador y siempre, quién sabe cómo, pero siempre hay algo. Siempre hay algo que pueden probar, degustar, comer, tragar, deglutir o lo que quieran, ¿verdad? Sobre todo ahora en vacaciones, que Dios mío, ¿verdad? Algunos de ustedes ya saben que hasta el refri les tiene miedo, ¿no? Pero bueno, se acostumbran tanto a las bendiciones que piensan que son automáticas, no saben que ellos tienen que tomar la estafeta y seguir, ¿verdad? Con la misma fe que tienen sus padres. Y algunos de nosotros que ya somos padres y que aún hemos recibido las bendiciones de Dios, tenemos una actitud de nietos también. Y esos nietos se vuelven consentidos y caprichosos. Pueden volverse así, ¿verdad? Recibir o pensar que pueden recibir puras bendiciones. A veces hasta los regaños, ¿verdad? Los abuelos dicen, no los regañes aquí, no, a mi niño, a mi niña, no los regañes. Aquí en la casa de nosotros no quiero que ellos sean regañados. Dios no es su prioridad. Dios se vuelve alguien en su vida, pero no es su prioridad. Piensan que Dios es alguien a quien acudo si estoy en problemas. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto esa película, ¿no? De personas que crecieron con mi esposa, conmigo, con otros de ustedes en la iglesia, que estuvimos por la niñez y parte de la adolescencia, se alejaron, se fueron, se casaron por allá lejos de Dios o simplemente tienen una pareja, tienen hijos y resulta que la vida les jugó mal y la cosa está terrible, tremenda y regresan, ¿verdad? Gracias a Dios, qué bueno que tenemos un Dios misericordioso que nos abraza, que nos bendice y que no nos reprocha nada. Pero si yo fuera Dios, pues qué tremendo, ¿verdad? Porque ahora sí, ¿verdad? Yo diría, ahora sí que ya que te malgastaste 20, 30 años de tu vida allá lejos, ahora sí te acuerdas de mí, ¿verdad? Ahora que te apretó la vida. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Que Dios no nos trata así. Gracias a Dios. Pero ¿cuántos, verdad, terminan así? Teniendo a Dios como alguien a quien voy solamente cuando lo ocupo. Viven con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Poco a poco se alejan, les atrae el mundo, no quieren dejar la iglesia, pero Jesús dijo algo muy cierto: nadie puede servir a dos señores. Tarde o temprano, uno de los dos gana más el corazón. Y entonces uno como padre tiene que tener, ¿verdad?, una sabiduría muy especial de Dios para mantener a nuestros hijos en su presencia. Ellos sienten que Dios es su abuelo y tiene la obligación de darles todo. Que Dios es mi tata Dios, y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Como muchas veces ese concepto de tata Dios, un anciano bonachón que todo lo perdona y que nada nos regaña, que siempre está dispuesto a abrazarnos, a bendecirnos, y pues Dios es el abuelo. En algunos casos extremos, estamos hablando de casos extremos, ¿verdad? Estos hijos crecen sin poder tolerar la frustración y el aburrimiento.
¿sí? Se nos ha condicionado por la tecnología y por todo lo que estamos viviendo ahora que no debemos de tener ni un momento de aburrimiento, ni los adultos, mucho menos los más jovencitos. Y entonces, ¿sabía usted que el aburrimiento es bueno que nuestros hijos lo vivan? Es bueno que tengan tiempos de ocio y de aburrimiento, que se aburran, porque cuando sean grandes no van a tolerar la frustración. Necesitan aprender a tolerarla desde pequeños. Y cuántas veces nosotros como padres los malacostumbramos a que siempre tienen que tener algo con qué reírse o con qué divertirse, ¿verdad? Muchas veces yo veo como niños están muy inquietos, y los papás ahí como que están luchando, pero vea, bendito celular. Sale el celular, ¿verdad? O el chamaco lo saca. Y ya sale el celular y el niño se queda. ¿Ah? Y ahí se va, ¿no? Le dan vuelta los ojitos ahí y ahí se queda. Porque no toleramos que, ni nosotros, mucho menos nuestros hijos, que tengan tiempos de aburrimiento. Papás, quizás ustedes no lo saben, pero los programas que están dirigidos a adolescentes, a niños, a jóvenes ahora, son programas que cada frase tienen que reírse. Cada cosa que se dice en el programa es para reírse, para divertirse, o hacen alguna cosa chusca y nuestros hijos crecen así, pensando que todo es Malcolm el del medio, o que todo es alguno de esos programas, ¿verdad? Donde hay que reírnos de los papás, hay que reírnos, sí, porque el papá de Malcolm no es un idiota. Qué fuerte se oyó, ¿verdad? Pero, ¿sí o no? Eso es. El papá es un idiota y la mamá es una histérica. O con los Simpson o con cualquier otro, ¿no? Entonces viven en un mundo cibernético donde todo es alegría, donde todo es felicidad, y le quitas eso y ya no sabes qué hacer. ¿Sí? Necesitan aprender a aburrirse, necesitan aprender a frustrarse y necesitan aprender a manejar esos espacios. Y muchas veces nosotros como padres no les dejamos que aprendan. Siempre los consentimos más allá y el regalo pues tiene que ser un aparato más sofisticado, el regalo de cumpleaños o todo eso. Y no necesariamente, no me malentiendan, no necesariamente estoy diciendo que todo eso es malo, la tecnología no necesariamente es mala. Por favor, nadie diga, el pastor ya dijo que eso, no, vamos a quemarlos todos, no. No se trata de eso, se trata de enseñar. Y ahorita vamos a ver 4 pasos bien importantes. ¿Qué otras cosas tienen esos casos extremos de nietos de Dios, verdad? Tienen dificultades para socializar. O son muy tímidos, o lo otro son muy extrovertidos. Y de las dos maneras se tiene dificultades para socializar, ¿sí? Y entonces no se pueden adaptar a este tiempo y sufren bastante de diversas maneras. Le desagrada la idea de esforzarse. Sí, como todo lo reciben de manera fácil, entonces ahora que a mí me toca esforzarme, pues no lo entiendo, no lo acepto, no lo quiero, no me gusta, y entonces es algo desagradable. Y por otro lado, pues se siente en el centro del universo, ¿no? Todo gira alrededor de mí y se trata todo de mí, todos son para mí, y es un concepto que se queda grabado ahí. Génesis 24 del 5 al 6 dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, ¿qué le dijo? Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Isaac había venido como una promesa de Dios, nació como una promesa de Dios para Abraham cuando él tenía 100 años. Y Abraham sabía que Dios le había dado una promesa a él. Pero esa promesa trascendía a sus descendientes. Y entonces él tenía que cuidar la educación de su hijo, tenía que cuidar a sus descendientes. Y algo bien importante es la compañera o el compañero de nuestros hijos. Dice en este capítulo 26, todo el capítulo trata, 24 de Génesis, todo el capítulo trata de cómo buscaron una esposa para Isaac.
Y Abraham le dice a su criado, ve allá donde está mi familia y tráeme a una joven. No le dice especificaciones de belleza o de otro tipo. Le dice, quiero que sea alguien de mi pueblo, tráela para acá. Y entonces este hombre le dice, y si sucediera esto, si sucediera aquello. Y una de las posibilidades, si encuentro a la muchacha pero no quiere venir, ¿me llevo a tu hijo para allá? ¿Y qué le dice Abraham? Ni se te ocurra, ni pase por tu mente. Yo salí de aquel lugar porque Dios me sacó de aquel lugar. Ni se te ocurra que mi hijo regrese para allá, jamás. De una manera tajante, Abraham le dice, guárdate de ni siquiera pensarlo. ¿Y cuántas veces nosotros como padres, verdad, dejamos que nuestros hijos caminen en sus vidas, tomen sus decisiones, y no necesariamente debemos de ser los capataces ni los jefes que vamos a estar ahí enseguida, pero somos responsables delante de Dios para que nuestros hijos cumplan los propósitos de Dios. Si Dios te ha dado propósito a ti, Dios le ha dado propósito a tus hijos. Y entonces somos responsables de que esos propósitos se cumplan, y mucho tiene que ver con el compañero que nuestros hijos tendrán, con la compañera que nuestros hijos tendrán. ¿Sí? Abraham sabía eso, y entonces manda a su siervo en una misión muy, pero muy importante. Y una de las cosas que le encarga es, jamás mi hijo va a regresar de donde yo salí. Jamás. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos esas cosas a la ligera, verdad? Que se encuentre uno por ahí, aunque sea, ¿verdad? Con que tenga ojos, camine, ¿verdad? Se mueva. Ya con eso, ¿verdad? Me doy por... y no deberíamos, porque yo no sé tú, pero yo tengo un príncipe y una princesa, y yo no quiero para ellos cualquier pelele. Yo no sé tú, sobre todo por lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres y que se va a extender a la vida de nuestros hijos. Amén. Así que qué importante es. No se trata de que como los tiempos antiguos y aún en el Medio Oriente, creo que todavía los padres negocian, ¿verdad? Me gusta tu hija para mi hijo, y al revés, y se ponen de acuerdo y negocian, y hasta se pasan dinero y vacas y ovejas y todo eso. No es así, pero tú y yo somos responsables de clamar a Dios, de buscar a Dios, de pedirle a Dios por quién va a ser el compañero de nuestros hijos. Que Dios les traiga la persona indicada, adecuada, en el momento justo, y que a ellos Dios les dé, ¿verdad? Dice la palabra, que tengan frontales en sus ojos, en su cara. De pronto se puede ver todavía una que otra carreta en la ciudad, y vemos cómo los caballos traen algo aquí, ¿verdad? Un cuero hacia ambos lados. Se llaman frontales, para que mire solamente hacia dónde, hacia adelante, hacia lo correcto, hacia donde Dios. Así dice la palabra, que nuestros hijos no anden mirando hacia afuera, que miren hacia donde deben de mirar, y que encuentren, ¿verdad?, con la bendición de Dios a quien será su compañero. Amén. Amén. Entonces, los nietos de Dios hay por todos lados, y menos aquí en esta iglesia. Proverbios 9 nos enseña 4 cosas en 2 versículos que vamos a aprender de cómo guiar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, para que continúen la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. 4 cosas vamos a aprender de aquí. La sabiduría es lo que Dios nos da. Cuando viene a nuestras vidas, Él nos da sabiduría, y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago capítulo 1, pídalo a Dios, quien les va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Entonces, la palabra de Dios y la presencia de Dios traen sabiduría a nuestra vida, y la sabiduría nos ayuda a edificar nuestra casa. Nuestra casa es nuestra familia. No se trata solamente de blogs,
de cemento, no se trata de materiales, de varillas, se trata de principios espirituales que debemos de observar para edificar una casa que honre a Dios. Dice que labró sus 7 columnas. La palabra de Dios, cuando menciona el número 7, siempre está hablando de perfección. Dios quiere que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia esté impregnada por su presencia, de tal manera que esté completa, de tal manera que haya bendición. Entonces lo primero que hay que hacer es labrar. Digan conmigo, labrar. Ladrar no, labrar. ¿Sí? Cuando da la idea de labrar columnas, porque también se puede labrar la tierra, pero está hablando de labrar columnas, nos da la idea de un escultor, de un artesano, de alguien que trabaja con martillo y cincel para sacar una forma de una piedra, ¿sí? Labrar requiere cercanía. Supongamos que este es el bloque de piedra que voy a labrar. Yo no puedo labrarlo ni siquiera a 2 metros. Si yo tengo el martillo y tengo el cincel, yo no puedo labrarlo desde aquí, sino que tengo que hacerlo desde aquí. Es decir, para labrar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, necesitamos estar cerca de ellos. Normalmente nuestros hijos tienen un periodo de tiempo, quizás hasta los 12, 13, cuando entran a la secundaria, que ya se sienten ganes, ¿verdad? Estoy gane, dicen, ¿no? Ya no me digas, ya no me enseñes, ya, y empiezan a empezar a emanciparse de sus padres. Y al mismo tiempo que empieza la lejanía, lo que más se puede alejar es el corazón. Lo que más se puede alejar es el corazón. Y entonces necesitamos tener el corazón de nuestros hijos cerca. Mientras están creciendo, pueden estar muy cerca de nosotros, pero llega un momento donde ellos buscan independencia y necesitamos nosotros provocar la cercanía. Para labrar una piedra se requiere paciencia. Se requiere aplicar la cantidad de fuerza necesaria, ni más ni menos. Porque si le hacemos más fuerte, podemos romper más allá. Y si le hacemos menos, podemos tardar más del tiempo indicado. Los escultores transforman bloques de piedra, en verdaderas obras de arte. Dios quiere que esos hijos que te ha dado, tú y yo los convirtamos en obras de arte para la gloria de Él. Amén. Que sean un reflejo de la gloria de Dios. Antes de que el artesano comience a golpear la roca con cincel y martillo, hace un modelo pequeño de lo que él tiene en mente. ¿Sí? Lo que va a hacer con aquella piedra tiene una imagen mental y después lo hace en una masilla, en una plastilina y después lo trabaja en la piedra. Entonces, nosotros necesitamos tener una imagen correcta de lo que Dios nos está llamando a hacer para la vida de nuestros hijos. Y esa imagen tiene que venir de parte de Dios. Tenemos que bajarla del cielo, que el Señor nos indique hacia dónde. Porque nuestros hijos son barro en nuestras manos para que nosotros los formemos. Amén. Dice Isaías 49:16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor está hablando, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, refiriéndose a su pueblo, refiriéndose a ti y a mí. Dios nos tiene esculpidos en sus manos. No es la imagen que Él quiere formar, Él la tiene ya en su mano. Él nos mira y no nos mira como estamos, nos mira como vamos a llegar a ser para la gloria de Dios. Amén. Así también nuestros hijos, no lo veas como está. De pronto puedes decir tú, bueno, está muy mal criado, está esto, está aquello. Míralo como Dios quiere que lo mires y llévalo esculpiendo. Nosotros no vamos a trabajar obviamente con cincel y martillo, pero Dios nos da herramientas. ¿Cómo le vamos a hacer? Por lo menos 2 cosas, con palabras.
Una de las maneras en las que vamos a esculpir a nuestros hijos es con las palabras. La Biblia nos enseña un sinfín de lecciones respecto a la importancia de las palabras. Las palabras dirigen, las palabras forman, y nosotros le vamos a dar forma a nuestros hijos a través de lo que les digamos. Si nosotros les decimos, eres un bueno para nada, eso va a ser porque tú lo estás formando. Si nosotros le decimos, eres un bribón, eres un vivo, eres un ¿qué? Zángano, eres un, no sé. Todo lo que nosotros le digamos es muy importante porque nuestras palabras lo forman. Por eso la Biblia nos enseña, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo? En abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjate qué tan importantes son las palabras, que Dios sabe que las canciones nos forman a nosotros. Las canciones que cantamos y las canciones que permitimos tener en nuestra casa. Si tu casa es una casa donde la música es música del mundo, de artistas del mundo que no conocen a Dios, que exaltan el pecado, que exaltan la maldad, que exaltan el erotismo y todo lo demás, y todavía, ¿verdad? ¿Cuántas mamás, cuántos papás le celebran a los niños en el kinder que se suelten bailando esas canciones que no saben ni qué son ellos, pero el papá y la mamá obviamente que sí saben, y le festejan y le celebran y lo suben al Face y lo suben al YouTube para que todo el mundo vea cómo se contonea su niña, cómo se mueve su hijo, cómo disfruta cantando esas mugres, basuras, cochinadas y no sé qué más. Y perdónenme que lo diga así, pero así es. Y la verdad que no podemos defender a ninguno de esos artistas del mundo porque todos están cortados con la misma tijera. Satanás sabe cómo influir en nosotros, así como dice la Biblia, dice, si tú influyes en la vida de tus hijos con abundante palabra, y no solamente palabra, a la palabra ponles música para que ellos canten, así como acabamos de cantar estas canciones que traen inspiración a nuestro corazón, que motivan nuestro corazón, que nos enfocan hacia Dios y nos desenfocan de nosotros, que cuando estamos en problemas podemos cantar y decir, así peleo mis batallas, porque Dios está conmigo. Parece que estoy rodeado, pero Él me está rodeando a mí. Amén. Y esas palabras forman nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza. Pero muchas veces equivocamos el camino dejando, ¿verdad?, que nuestros hijos se deleiten. Porque miren, no vamos a poder evitar que escuchen. No vamos a poder evitar que oigan. Porque incluso uno, ¿verdad?, en la calle, en algún lado, escucha cualquier tipo de canción. Pero una cosa es oír y otra cosa es alimentarte de eso. Y muchas veces les enseñamos a nuestros hijos a alimentarse de cualquier basura, de cualquier estiércol. Tengamos cuidado. Uno de las herramientas para formar a nuestros hijos es las palabras. La segunda herramienta es el ejemplo. Cómo somos nosotros es más importante incluso de lo que hablamos. Las palabras son importantes, muy importantes, pero más todavía son nuestros ejemplos, nuestro modelo hacia nuestros hijos. Dice que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. ¿Sí? Todos nuestros hijos desde que nacen, casi una de las preguntas más importantes o más frecuentes que le hacen a alguien que acaba de tener un hijo, ¿verdad? ¿A quién se parece? ¿Sí o no? ¿A quién se parece el niño, la niña, el bebé? ¿A quién se parece? Y nosotros le hayamos algún parecido a algún familiar por ahí, a alguien más le haya otro, alguien encuentra que se parece mucho a su papá, otro que se parece mucho a su mamá. ¿Por qué? Porque reproducimos en nuestros hijos lo que nosotros somos. Obviamente mi esposa y yo no podíamos tener hijos rubios y de ojos azules, porque hasta uno se preguntaría qué pasó aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno reproduce lo que es. Entonces estas bellezas se reprodujeron en otras bellezas más hermosas. ¿Sí? Y
Porque es inevitable. Lo que tú eres se reproduce en tus hijos. Tú le puedes decir 1000 veces a tu hijo que no mienta, pero si tú mientes y tu hijo te ve, tu hijo va a empezar a mentir. Las palabras son importantes, pero el ejemplo es más importante. Tú le puedes decir a tu hijo que sea responsable, pero si te ve a ti que eres irresponsable y que le estás sacando la vuelta al bulto, tus hijos van a aprender que muchas veces ellos también pueden sacarle la vuelta a los problemas, a las dificultades o a lo que tienen que enfrentar. ¿Sí? Porque enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y tenemos que enseñarles que tienen un propósito. Hay algo más grande para ellos. Hay algo más grande para ellos. Amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas y luego dice, mató sus víctimas. Segunda cosa que necesitamos para edificar nuestra casa es sacrificio. Sacrificar. Amén. Primero, labrar. ¿Cómo vamos a labrar? Con palabras y con ejemplo. Segundo, sacrificar. La mayoría de nosotros como padres no tenemos mucho problema con eso, ¿verdad? Hemos aprendido y les hemos enseñado a nuestros hijos a sacrificar muchas cosas. A sacrificar que cuando hay algo que vale la pena, ese algo requiere sacrificio. Como padres hemos sido buenos para enseñar en ciertas áreas, ¿verdad? Les decimos, por ejemplo, tienes que levantarte temprano para ir a la escuela. Sí, a mí me llamaba mucho la atención que hasta hace unos meses atrás yo llevaba normalmente a mi hija a la escuela y siempre veía una camioneta con una señora ahí, todavía peinando a los hijos, a las hijas, ¿verdad? Siempre, todos los días ahí, abría la tapadera de atrás y paraba el hijo, y el hijo todo así, ¿verdad? A las 8 de la mañana y todavía todo así, en calidad de bulto, ¿no? Y ahí está la mamá, ¿verdad? Y todos los días, yo dijera, bueno, alguna vez se le fue, no, todos los días. Entonces hay algunos que tampoco le enseñan mucho eso del sacrificio, ¿verdad? Pero normalmente sí. También le decimos, tienes que acostarte temprano para que no tengas sueño por la mañana. Tienes que invertir tus tardes en clases extraescolares para que seas mejor. Tienes que sacrificar ciertas horas o ciertas cosas que te gusta hacer para que hagas tus tareas. Y entonces me pregunto yo, cuando nuestro hijo, nuestra hija que no está enfermo, que ya checamos que no tiene nada, de pronto en la mañana nos dice, no quiero ir, quiero quedarme acostado. Todo padre responsable y sacrificado dirá, vámonos, ¿verdad? No te quedas acostado, te voy a llevar. No estás enfermo, no pasa nada, nomás tienes sueño, pero hay que sacrificar ese sueño. Sin embargo, cuando son cosas para Dios y para la iglesia, me pregunto yo si realmente tenemos el mismo carácter, enseñarle a nuestros hijos que para Dios también tenemos que sacrificar. ¿Será que le estamos enseñando? Sí, porque para llevarlos a una clase diaria en las tardes y en las clases en la mañana, pues uno invierte carro, invierte gasolina, invierte tiempo, invierte 1000 cosas, dejas 1000 cosas para llevar a los hijos. A veces hasta allá se quedan los papás, ¿verdad? Porque venirse es un gasto más grande y se quedan esperando al hijo 1 hora, 2 horas por ahí cerca. Regresa uno por ellos. Pero cuando se trata de Dios, tenemos la misma calidad de sacrificio. O les enseñamos que Dios merece nuestro sacrificio, que Dios merece que dejemos otras cosas en segundo lugar y que la prioridad sea Él, realmente. Porque cuando se trata de la formación espiritual, muchas veces no vale la pena y el sacrificio. Los pesos y centavos que se nos exigen en la escuela, ¿verdad? Los conseguimos hasta debajo de las piedras. Pero cuando programamos alguna actividad de crecimiento espiritual,
Una de las cosas que nos trae más satisfacción a nuestra vida es influir en nuestros jóvenes. Sabemos que necesitan a Dios como yo lo necesito. Sabemos que tocando la vida de un joven, de un jovencito, de un adolescente, cambia su historia por el resto de su vida. Y estamos nosotros en un deseo, en un anhelo, en una oración por tocar a nuestros jóvenes y que Dios los toque, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nos trae más bendición y satisfacción, pero también es una de las cosas que más sufrimos. Porque, por ejemplo, cada vez que ponemos un retiro, vamos a tener un retiro, aunque lo anunciemos 500 años antes, es un problema para que puedan registrarse, ¿verdad? Primero, para que accedan. Segundo, para que paguen. Y entonces 3 días antes todavía andamos Nehemías y yo así, ¿verdad? ¿Sabías que todavía la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Nehemías, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y esto y aquello. Y casi nos llevan los de allá, ¿no? Porque 2, 3 días antes se repite lo mismo. Porque no nos gusta sacrificar para Dios. Porque Dios es secundario, muchas cosas son importantes. Y tenemos que enseñar y nuestros hijos tienen que aprender que Dios y los asuntos de Él. ¿Sabes? Cuando los padres de Jesús lo perdieron momentáneamente, parece que unas horas no supieron de Él, se regresaron. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y qué les dijo el Señor? Porque ellos le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y Él les dijo, en los negocios de mi Padre, dice un evangelio, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y el otro evangelio dice, en los asuntos de mi Padre me conviene estar. Y yo pregunto, ¿cuántos años tenía Jesús ahí? ¿30? ¿20? ¿25? ¿Cuántos años tenía? 13. 13 años tenía Jesús cuando Él ya sabía dónde debía de estar, cuál era su lugar y dónde debía invertir su vida. Ahí, en la casa del Padre. Y muchas veces nuestros hijos todavía a los 25 los andamos arrastrando a ver si quieren venir. Pero mucho tiene que ver con nosotros. Y voy a mencionar con lo que voy a terminar. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos solamente. Y en la medida de que tú te involucres en la vida de tus hijos, ores por ellos y le presentes a un Dios vivo, a un Dios real, ellos van a tener su encuentro con Dios. Abraham tuvo su encuentro con Dios, Isaac tuvo su encuentro con Dios, Jacob tuvo su encuentro con Dios, José tuvo su encuentro con Dios. 4 generaciones, 4 personas distintas, pero cada uno tuvo su encuentro con Dios. Si tú lo has tenido, te felicito y gloria a Dios por ello, pero tú tienes que orar, clamar y bajar el cielo para que tus hijos tengan un encuentro con Dios. Que no sea una dificultad. Porque ellos tienen que volverse hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos. Amén. Que no sea una dificultad para nosotros invertir en las cosas de Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos deben de aprender a sacrificar fiestas, juntadas, amistades, aficiones, deportes, con un propósito más grande. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:25, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira, en el mundo de los tiempos de Pablo había ya olimpiadas y ellos se preparaban como atletas, quizás no al extremo de lo que se hace hoy, pero se preparaban y hacían los ejercicios y todo lo que tenían que hacer para competir y ganar. Y dice, ¿sabes qué les daban? Les daban una corona de ramas que le ponían en la cabeza. Eso era todo. Al segundo día esa corona ya estaba toda marchita. Al tercer día ya estaba seca. Era todo lo que ganaban, los aplausos de la gente en aquel lugar, y todo se terminaba. Por eso dice Pablo, ellos juegan y se comprometen y dejan cosas a un lado por una corona corruptible, pero nosotros estamos preparando a nuestros hijos y nosotros mismos por una corona que no se corrompe. Amén.
Cuando veo esta imagen, ¿no?, de este joven ahí de espaldas en su traje deportivo, y seguramente que todo atleta de alto rendimiento tiene que hacer renuncian a muchas cosas, llevan su cuerpo al límite, tienen que hacer muchos ejercicios, tienen que alimentarse adecuadamente, dormir al menos 8 horas. Muchas veces, si tienen esposa, no las ven por algunos periodos prolongados, y ese tipo, son sacrificios. Y son sacrificios que se hacen de buena gana. ¿Por qué no hacer sacrificios para Dios de buena gana? ¿Acaso Dios no lo merece? ¿Acaso Dios no nos dará aún más de bendiciones a nuestras vidas cuando nosotros lo hacemos para Él? Amén. Número 3, cuando se trata de edificar la casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas y luego dice, mezcló su vino. Y aquí viene una palabra extraña, embriagar. Embriagar. No encontré otra mejor. Pero dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino porque lleva al desenfreno. Mejor llénense del Espíritu Santo. Amén. Está la foto de una joven ahí medio rara, ¿no? Pero el que se embriaga se ve medio raro. El que se embriaga se ve diferente. Y Dios quiere que nos embriaguemos, pero no de bebidas alcohólicas, sino del Espíritu de Dios. Que nos llenemos del Espíritu de Dios. Amigo, hermano, que tu casa sea un lugar donde se mezcla un vino precioso para la gloria de Dios. Que la presencia de Dios, siempre que leas vino en la palabra, en la Biblia, se refiere a la presencia de Dios, que esté presente en nuestras vidas. Y sabemos que el vino afecta, ¿verdad?, a la persona del cual pues se embriaga de él, ¿verdad? Así también afecta de manera positiva al Espíritu Santo a quien está lleno de él. Dice Santiago 2:26, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Necesitamos urgentemente una visita preciosa del Espíritu de Dios. Necesitamos beber hasta embriagarnos del Espíritu de Dios. Esta iglesia lo necesita, yo lo necesito, tú lo necesitas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo fluyendo en este lugar. Fíjate lo que dice Hechos 2:14-15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos, les dice, no están ebrios como ustedes suponen. Qué interesante, ¿verdad? Desciende el poder del Espíritu Santo sobre los 120 y se hace un alboroto entre la gente. Vienen a ver qué está pasando. Y cuando los miran entre ellos empiezan a decir, tan borrachos, tan embriagados, y se hacían, ¿verdad? Se les pasó el alcohol, pero Pedro se levanta bajo la unción del Espíritu Santo y les dice, no, señores, no se equivoquen, esto no es acción de una bebida alcohólica, esta es la acción de lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Y cuando una persona está embriagada, como digo, pues tiene sus efectos, ¿sí? Y una de las cosas es que se ríe más, ¿sí o no? Otra de las cosas es que es más social, habla más, ¿sí? Algunas mujeres, ¿verdad?, querrán que el Espíritu caiga ahorita sobre el marido, ¿verdad?, para que se abra más la boca y empiece a hablar y dejemos de ser tan serios como somos. Y es verdad, necesitamos al Espíritu de Dios para eso y para todo. También el que está embriagado, a todos los considera familia, ¿sí o no? ¿Sí? Dice, es mi amigo. ¿Qué mi amigo? Eres mi compadre. ¿Qué compadre? Eres mi hermano, ¿verdad? Y a todos los considera cercanos. Así necesitamos considerarnos unos a otros, verdaderos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero necesitamos embriagarnos del poder, de la gracia, de la gloria del Espíritu de Dios. Como aquel que les contaba, ¿se acuerdan? El que le deja a la esposa el pavo para que lo vaya emborrachando, ¿se acuerdan? Le dice, voy a ir a comprar las cosas para el pavo. Ahí te lo dejo para que lo vayas emborrachando. El pavo está vivo todavía.
Y, órale, pavo, vente para acá, ¿verdad? Y agarra la botella y le agarra el pico y órale, jálale, pavo, ¿no? Y ahí está el pavo, ¿no? Y una para ti, otra para mí, una para ti, otra para mí. Y resulta que viene la señora y aquellos dos están tirados ahí, ¿no? Y a ver dónde está el pavo. Viene la señora con el machete y le dice: tú le tocas una pluma a mi compadre y yo te mato a ti. Así es el que está embriagado, ¿sí? Hace familiar al que sea, ¿no? Hasta el mismo pavo. Necesitamos el vino del Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué más? Ahorita las dije todas de memoria, pero ya se me olvidaron. Mezcló su vino. Primero mató sus víctimas, mezcló su vino y luego dice al final: y puso su mesa. Puso su mesa. Eso significa que tú y yo necesitamos ministrar, dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Quieres edificar una casa llena de sabiduría, llenas de la gloria de Dios? Hijos que no sean nietos, sino que sean hijos de Dios. Necesitamos labrar, sacrificar, embriagar y ministrar. Poner la mesa para que muchos lleguen. Dice los siguientes versículos ahí en el Proverbios. Dice: que venga el simple, que venga el justo, que venga el sabio, que venga el falta de entendimiento, porque en mi casa hay pan y hay vino. Amén. Hay muchos alrededor de tu casa que necesitan oír la bendición de Dios. Hay familias, hay hogares que se están destruyendo, destrozando, y Dios puede hacer la diferencia. Y Dios quiere que tú lo hagas, que pongas mesa y que tú los veas y les digas: ¿sabes qué? En mi casa hay mesa para ti, hay pan para ti, hay bendición para ti. Que los acerques a Dios y que seas un instrumento y que tus hijos te vean. Que abras tu casa para que sea una casa de vida. Que en tu casa sea una reunión de vecinos, de amigos, de familiares cercanos, donde puedan venir a comer del dulce pan que descendió del cielo. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en gente que aprendamos a dar y que tus hijos te vean dando. Pero pastor, no tengo tiempo. Por eso se sacrifica tiempo, se sacrifica todo lo que tengas que sacrificar. Quizás no tengas a lo mejor adecuadamente o como tú quisieras tu sala, pero Dios recibe lo que tú tienes cuando lo das con amor. No importa. Sé y convierte tu casa, sé tú y convierte tu casa en una mesa para que muchos lleguen a recibir bendición de parte de Dios. Amén. Así es que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y para que nuestros hijos se conviertan en hijos de Dios, tú, papá y yo tenemos un papel muy impresionante que hacer. No podemos dejarlos a la deriva. No debemos dejarlos a la deriva. Tú eres el guía. La palabra de Dios dice que los hijos son como flechas. Como flechas en las manos del valiente. Tú eres el guerrero. Dios te dio 1, 2, 3, 4, 5 flechas. Tú le das dirección. La flecha no va a ir a donde quiere. Tú le vas a dar dirección. Tú le vas a dar fuerza. No la vas a tirar aquí nomás a 2 metros. Tú la tienes que lanzar y que llegue lejos. Y va a cumplir un propósito. Esa flecha, dice la palabra, dice el profeta Isaías, dice que Dios me hizo como una flecha, me guardó en su aljaba y hizo que mi punta, la parte de enfrente de mí, dice, sea de bronce bruñido para destruir a los enemigos de Dios, para pegar el corazón a los enemigos de Dios. Hay propósitos para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Señor, aquí estamos.